¿Recuerdan cuando estudiamos las jornadas? Las jornadas eran para poseer a Cristo. Las generaciones son para que Cristo nos posea a nosotros. Así que gracias al Señor porque llevamos una secuencia que nos ayuda a entender el propósito eterno de Dios. Muy bien. Estamos en el capítulo 35 de el libro segundo de Crónicas. Esperamos que este día Dios ministre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5:23. Muy bien. Hoy vamos a tocar la parte final de la vida de Josías, pero le pedimos a Dios que nos ayude a entender este pasaje. Lo vamos a leer y luego vamos a meditar en él. Así como hemos ido despacio aplicando la sombra a la realidad, vamos a continuar en el mismo patrón. Vamos a leer, por favor, segundo de Crónicas 35, del versículo 20 en adelante. Versículo 20 en adelante para terminar el capítulo 35. Y luego nos vamos a ir a segundo de Reyes, capítulo 23 y versículo 28 en adelante, porque en esos dos pasajes se nos narra el final de la vida de Josías. Yo estoy impresionado acerca de Josías, solo que hoy vamos a ver algo que aparentemente es negativo en la vida de Josías. Dice así la palabra del Señor, segundo de Crónicas 35, versículo 20 en adelante. Después de todas estas cosas, se recuerda que hemos marcado entonces, luego, después, y es muy importante tomar en cuenta esos adverbios, porque ellos nos señalan el tiempo de cuando están pasando las cosas. O sea que después de que vimos a Josías presentando todos los holocaustos y las ofrendas, porque él celebró la Pascua como nadie lo hizo en la historia de Israel. Dice aquí en el capítulo 35 y versículo 18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Así que el Espíritu Santo nos marca que ser un Josías es ser serios respecto a lo que es Cristo como nuestra Pascua, porque Cristo fue sacrificado por nosotros para que nosotros seamos liberados de la esclavitud del pecado. Así que después de que nosotros vemos lo importante que es la muerte de Cristo y su resurrección, nosotros tenemos que aplicar algo que Dios nos quiere revelar
respecto a los Joacim. Dice que después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, estamos hablando de la iglesia, hermano. Estamos hablando de lo que a Dios le agrada. Estamos hablando de ser Josías los que se preocupan por tener una palabra pura, una palabra sacada de la Biblia. El libro se había perdido, pero el libro fue encontrado y el sumo sacerdote lo leyó y lo leyó también el rey Joacim. Entonces, notemos pues que en ese tiempo, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra. Bueno, yo quiero que ustedes noten, por favor, que después que nosotros nos decidimos ser cristocéntricos, después que nosotros nos decidimos por decreto divino a buscar la pureza de la palabra de Dios, vamos a tener ataques de Faraón Necao. Pero noten algo. Faraón Necao, que es tipo del diablo, no puede venir a nosotros directamente, sino que él, y por eso debemos de aprender, ten cuidado porque si no aprendes cómo trabaja el diablo, tú no vas a poder tener victorias sobre él. Dios dice que mayor es el que está en nosotros. Pero quiero que aprendas algo en esta mañana, porque puede ser que tú seas un cristiano por muchos años y no entender cómo se pelea contra el diablo. La mayoría de cristianos no sabe cómo se pelea contra el diablo. El diablo va a venir siempre a nosotros indirectamente. Así es la soberanía de Dios. Así es como Dios controla la historia. El diablo va a decirnos lo que Dios se ha propuesto. Y esto, fíjate que es tremendo. Muchos no entienden estos pasajes. Sin embargo, en la Biblia está registrado que después que el Señor Jesucristo salió de su bautismo en agua, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Fíjese pues, si usted no conoce ese principio, difícilmente que usted gane batallas. Y aquí se nos va a demostrar que aunque Josías era un hombre único, un hombre que nadie fue como él, dice que ninguno antes que él, ni ninguno después de él, fue un hombre que haya preparado el servicio de Dios en la manera que lo hizo él. O sea que Josías era puro en el servicio a Dios. Él era puro. Esa es la parte de nosotros que nosotros con mucha pureza muchas veces le servimos a Dios porque tenemos un corazón dispuesto y Dios nos conoce a todos. Dios conoce tu corazón y Él sabe cuánto verdaderamente tú le amas. Pero eso no quita de que tú seas tentado y que tú seas probado. Y esto es lo que tenemos que aprender hoy. La soberanía de Dios sobre la historia de nosotros los cristianos. Fíjate, Necao, que es tipo del diablo, le envió mensajeros diciéndole a Josías: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Fíjate, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy.
Fíjese que a mí me frustra muchas veces, hermano, porque en el pentecostalismo, y yo no tengo nada contra ningún hermano, sino contra los sistemas viciados que se introducen en los hermanos. En el pentecostalismo a los hermanos se les enseña a reprender al diablo, a pelear contra el diablo. Fíjese lo que estoy diciendo. Los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, ellos no tienen esa fórmula. Ellos no usan esa fórmula, la fórmula que usan los pentecostales. Mire, para los pentecostales todo el tiempo, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor te reprenda, Satanás. Mire, para los pentecostales, si se les poncha una llanta, el Satanás les ponchó la llanta. Si les quitaron el trabajo, Satanás les quitó el trabajo. Y están peleando todo el tiempo contra Satanás y que contra Satanás. Mire, yo tuve unas experiencias hace tiempo en Ecuador con un hermano que para él todo es Satanás. Para él, Satanás está hasta en el más mínimo detalle. Y quiero decirle, puede ser que sea cierto. Puede ser. Yo creo, bueno, hay anécdotas de hermanos que dicen, hermano, ya deja de estarle echando la culpa al diablo, porque el diablo no es el que está provocando eso, sino que el diablo no es el que está provocando eso, sino que tu propia carne. Usted ha oído esas expresiones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estas enseñanzas que están aquí son sombra de una realidad. O sea que la sombra aquí es que Dios usa a Necao, a Faraón Necao, para decirle a Josías que no suba contra él. Esto a mí me sorprende, hermano. ¿Habías pensado tú alguna vez que el diablo te va a decir, mira, no te metas conmigo, porque a mí no me han mandado a hacerte daño a ti? ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Contra la casa que me hace guerra. Oiga eso, hermano. Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho. Y Dios me ha dicho. ¿Alguna vez usted, fíjese, alguna vez usted ha entendido que Dios le ha dicho al diablo que haga cosas? Piense, piense en lo que estoy hablando yo en esta mañana. Medite en lo que estoy hablando. ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. ¿Quién se puede imaginar, hermano, que hacerle guerra al diablo es estarse oponiendo a Dios? Ten cuidado. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando Satanás estaba peleando con el arcángel para llevarse el cuerpo de Moisés, el arcángel tuvo mucho temor de proferir palabras contra el diablo y le dijo, el Señor te reprenda. Yo quiero que usted aprenda, mi amado hermano, porque Dios revela la manera en que usa al diablo. El diablo fue usado para tentar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús siempre, siempre le citó, ¿sí? Le citó la palabra de Dios.
Tú tienes que aprender a citar la palabra de Dios porque Dios usa aún al enemigo. El enemigo solo es una herramienta de Dios para tentarnos, para probarnos, para ver cuál es nuestra reacción. Aquí, fíjese que los pensamientos que invadieron a Josías, a un siervo de Dios. Así que ningún siervo genuino de Dios está exento de ser tentado. Ningún hijo de Dios está exento de que el diablo le diga, en este momento yo no vengo contra ti. Ahora, ¿cuándo vas a discernir tú que el diablo te está diciendo que él no viene contra ti? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, porque esto es de ponerle mucha atención. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. Esto da risa, hermano. El diablo le está hablando al siervo de Dios Josías y le dice, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Hermano, cuando Dios nos quiere probar a nosotros, nos quiere tentar a nosotros, Él nos va a poner pensamientos de batalla. Dios mismo, porque aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. Aquí estamos hablando de que Dios controla todo nuestro mover, porque el querer y el hacer lo produce Dios en nosotros. Pero tengamos mucho cuidado, porque aquí hay una lección bien profunda. Dice, Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Oh, mi hermano, esto está más allá de nuestra mente natural. Esto solo se puede discernir por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo te puede mostrar a ti cuando Dios está usando a Satanás para hablarte. Aleluya. Mira, dice, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido o de Megiddo. Tú sabes que muchas veces los hermanos están peleando contra el diablo y el diablo les dice, yo no vine a pelear contra ti. A mí no me mandaron a pelear contra ti, a mí me mandaron a pelear contra otros que le están haciendo guerra. Contra otros que me están haciendo guerra. Contra ellos vengo a pelear. Mire, hermano, esto es tremendo. Ahorita vamos a ver la aplicación que Dios quiere que le demos a esta sombra. Dice, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Quiero que vea pues, la protección de Dios es quitada de nosotros cuando nosotros no entendemos que la guerra no es contra nosotros. La guerra no es contra nosotros. Dice, entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. ¡Wow! Hermano, Josías murió a los 39 años. Él se murió bien joven, hermano. Pero ¿cuál es la lección para nosotros?
¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta falla de un gran siervo de Dios? Ustedes me han escuchado en todos estos mensajes de las generaciones de Jesucristo, que Dios nunca oculta nuestras fallas. Fíjese que a pesar de que de este rey se hablan cosas tan preciosas, quisiera que consultáramos también el otro pasaje de Segundo de Reyes, en el capítulo número 23, Segundo de Reyes 23. Fíjese cómo dice aquí, en el segundo libro de Reyes, 23-25. Segundo de Reyes 23-25. No hubo otro rey antes de él, de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Muchos de los hermanos me han oído predicar a mí y algunos se desconciertan a veces. Yo lo siento en mi espíritu, se desconciertan y dicen, yo no entiendo esto. De veras, muchos me han confesado, hermano pastor, yo no entiendo esos pasajes. Pero Dios quiere que los entendamos. Si Él habla claro, aparte es que nosotros nos hagamos los locos y creamos que no entendemos. Recuérdese que no entender algo es una maldición. Yo lo he predicado. No entender algo es una maldición, hermano. Dios quiere que tú lo entiendas, solamente sé humilde y sabio y pídele a Dios que te muestre con claridad qué es lo que Él te está hablando. Dice en el versículo 26, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Manasés era el papá de Amón, Amón el papá de Josías. Y ahora viene y a Josías, que era un hombre totalmente justo, lo visita la maldad de sus padres. ¿Recuerdan de Éxodo 20 que dice, yo soy celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos? No está diciendo que un hijo paga, sino que en ese tiempo viene el castigo. En ese tiempo, mire, por eso es muy importante que nosotros seamos 100% temerosos de Dios para que el castigo, oiga bien, no vaya a afectar a nuestros hijos en una manera que ellos se vuelvan ignorantes de Dios, hermano. Ignorantes, porque cuando Dios se propone, cuando Dios enciende su ira, no hay quien la apague. No hay quien la apague. Dios se decide castigar y el castigo viene cuando están existiendo nuestros hijos. No es que nuestros hijos directamente sean los responsables, sino que Dios muestra su ira y su castigo en nuestras generaciones. Usted dirá, hermano, es que entonces es lo mismo como que castigue a nuestros hijos. En realidad, no es un castigo directo para ellos, porque Dios es un Dios misericordioso
Y Dios dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia y me compadeceré de quien me compadeceré, porque es posible que en su soberanía Él use todas esas circunstancias para hacer volver a nuestros hijos al camino. Eso es misericordia, eso es gracia, eso es tener amor por nuestros descendientes, hermano. Así que yo le pido que por favor usted considere toda esta sombra, porque si no, no va a poder sacar la realidad de lo que Dios le quiere enseñar. Y yo sí ya la vi. Yo ya vi cuál es la realidad de lo que Dios me quiere enseñar aquí. Y quiero tocarlo en esta mañana. Mire, Dios le declara a usted que los problemas de otros son la guerra de Él contra ellos. Óigalo bien, por favor, porque esta es la correcta aplicación de este pasaje. La guerra, fíjese pues, la guerra que Dios manda. La guerra que Dios manda es a la casa que le hace guerra a el diablo. Hay una casa que le hace guerra al diablo. Soberanamente. O sea que hay una casa que le hace guerra al diablo y el diablo te dice, mira, mira, dice el diablo, dice Dios. Así que no tengas un concepto equivocado del diablo. El diablo hasta habla a Dios por medio de él. Aquí está la sombra de que el diablo habla como boca de Dios. O sea que es un instrumento de Dios. El diablo es un instrumento que usa Dios para enviar guerra. Lo estás captando, ¿verdad? Dios usa al diablo para enviar guerra. Pero ten cuidado porque la guerra, aquí en este pasaje, no te la envían a ti. No es mi guerra, sino la de Dios. Fíjate que cantamos, no es mi guerra, sino la de Dios. No es mi guerra, sino la de Dios. Jehová es varón de guerra. La guerra es de Dios. Y Él usa al enemigo para mandar guerras. Ten cuidado porque la guerra no es contra ti. Pobre los cristianos que creen que la guerra es contra ellos. En esta sombra la guerra es contra los que le hacen guerra al diablo. Por eso dice el diablo, mira, escucha bien, dice Dios, la guerra que estoy llevando a cabo ahorita no es tu guerra, no seas metiche. Este es el verdadero mensaje en este pasaje, que no te metas en los problemas de otras personas. Así que si quisiéramos ponerle título al mensaje de hoy para finalizar la vida de Josías, sería no seas metiche porque te van a matar. No seas metiche porque te van a matar. Y mira, hermano, mira la esencia de este mensaje, porque muchos de nosotros nos metemos en las vidas ajenas. Muchos hermanos en las iglesias locales hablan y hablan mal de los hermanos. Mira, mira esto, hermano. Mira esto, hermano. Muchos hablan mal que fulano aquí, que fulano allá, que sutano aquí, que sutano allá, que perencejo aquí, que perencejo allá, que ya viste a la hermana fulana cómo es, ya viste cómo es aquí, cómo es allá. Y el Señor dice, no es tu guerra, no es tu guerra, no son tus business. Y por no ser los business de uno, Dios lo corta. De 39 años te puede cortar Dios. Siendo una persona que amas a Dios por andar metido en business que no te conciernen. Mire, hermano, y hay hermanos que son tan malos, que se vuelven chismosos. Los chismosos son los que andan siempre divulgando las cosas de la iglesia, las cosas de la localidad. Ellos siempre andan metidos en cosas que no les corresponden. Y el diablo les dice,
A mí me mandaron a hacer guerra. Y fíjate que yo provoco, por medio de Dios, yo provoco la guerra. Entre hermanos hay problemas. ¿Por qué? Es necesario que hayan problemas entre los hermanos porque Dios quiere saber quién está aprobado para no matarlo y quién está desaprobado para matarlo. A todo metiche lo van a matar y se va a morir joven. Se va a morir joven. Dice que si nosotros queremos ver días buenos, dice Santiago, refrenemos nuestra lengua. Muchos de nosotros hacemos tantos comentarios y en esos comentarios hacemos tanto daño. Eso es lo que pasa aquí, mire. ¿Qué tengo yo contigo? Rey de Judá, ¿qué tengo yo contigo? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. La casa que me hace guerra. Entiende pues que la casa que le hace guerra es la que se mete en lo que no le importa. La parte de cristianos metiches, la parte de cristianos chismosos. Mire, hermano, nosotros debemos ser temerosos de Dios, hermano. Debemos ser temerosos de Dios. Si nosotros somos temerosos de Dios, nosotros vamos a aprender que Dios habla hasta por el diablo. Hasta a través del diablo nos habla Dios a nosotros los cristianos. ¿No le habló Dios a Cristo a través del diablo? Mire lo que le dijo. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan pan. Fíjese pues. ¿Y qué le contestó el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? Cristo no perdió. Cristo no perdió, hermano. Si Cristo hubiera perdido, allí estuviera escrito que inmediatamente se puso a orar y las piedras se convirtieron en panes. Aún así, hermano, 3 veces, porque 3 es plenitud, hermano, 3 veces lo tentó. Le dijo, lánzate de aquí del pináculo del templo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que te protejan. Y le dijo él, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya, hermano. ¿Se da cuenta usted cómo se pelea la batalla cuando el diablo no viene a atacarte a ti directamente? Porque la guerra que peleó Cristo, hermano, la guerra no era contra carne y sangre, sino que era contra potestades. Mire, esto es precioso porque uno debe de aprender cómo obra Dios a través del diablo. Cómo obra Dios a través del diablo, hermano. Fíjese que todo un libro de Job, 42 capítulos, hay para que usted aprenda cómo se trata con el diablo. Job aprendió a tratar con el diablo. La mayoría de cristianos no conocen a Dios porque no saben cómo trata Dios con ellos a través del diablo. Job dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. ¿Cuándo fue que Job conoció a Dios en una forma completa? Hasta que usó al diablo para traerle toda clase de males. Pero el diablo te dice de una vez, yo no vengo contra ti. Hay unos que me están haciendo guerra y por eso yo vengo a pelear. Dios tiene ángeles que están en contra del diablo, hermano. Todos los ángeles buenos son los que Dios usa para derrotar al diablo.
A ellos son los que siempre quiere destruir Satanás. A ellos quiere venir. Pero ¿qué sucede? En medio de los ángeles estamos nosotros como carne de cañón. En medio de nosotros, en medio de ellos, en medio de los ángeles buenos y los ángeles malos, estamos nosotros. Y el diablo dice, yo no vengo contra ti. No está claro, hermano, que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero él viene a pelear contra potestades. ¿Quiénes son los que le hacen la guerra al diablo? Los ángeles que no están caídos. Entonces Dios quiere abrir tus ojos espirituales. Dios le abrió a Job sus ojos espirituales. Dios le explicó a Job, ¿sí? Dios le explicó a Job, le dijo que, al final le dijo que él había creado al diablo para destruirlo. Para eso lo creó, para acabarlo, para destruirlo. Entonces, hermano, entendamos pues que aquí hay algo que debemos ejercitar nuestro espíritu para entenderlo. Dios nos va a hablar aún a través del diablo. Si ustedes leen cuidadosamente el libro de Job, ustedes se van a dar cuenta que en los primeros 2 capítulos el diablo aparece acusando a Job, acusándolo. Solo en esos 2 capítulos aparece el diablo acusando a Job. Después todo el libro habla solo de la ayuda que los amigos de Job le quisieron prestar y ninguno de ellos tuvo la capacidad de ayudarlo, sino que solo Dios lo hizo entender quién era el diablo. Al final del libro de Job, en unos 7 capítulos, Dios le muestra a Job lo que es Satanás y le demostró que aunque le quitó todas sus riquezas, aunque le quitó sus hijos, aunque le quitó su salud, y hasta hacen chiste, lo único que Dios no le quita a uno es la esposa. La esposa sirve todavía como para pilón, para hacerte más dura la vida. Pero eso es chiste. Lo que tú tienes que alcanzar a ver con toda claridad es la revelación de Dios para ti acerca de lo que es el diablo. La revelación de Dios acerca de lo que es el diablo. El diablo está por un lado, los ángeles que no han caído están por el otro. Y el diablo le hace guerra a espíritus, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, a espíritus. Es una batalla que hay entre los espíritus y nosotros estamos en medio del sándwich. Y si no tenemos cuidado y nos agachamos, porque tenemos que agacharnos porque la lucha no es contra nosotros, Dios nos va a cortar. Y nos va a cortar jóvenes. Y ya no vamos a tener la bendición de dejar, o más bien dicho, ya no tendremos la bendición de ser perfeccionados porque Dios nos da 80 años para ser perfeccionados. No tenemos por qué morir prematuramente. Tenemos que entender la lucha de Dios y los espíritus para que nosotros no muramos antes del tiempo. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque estas lecciones están aquí en sombra. Estas lecciones están aquí, hermano, para que nosotros les echemos mano y que podamos ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo alabo a Dios en esta mañana, hermano. Alabo a Dios en esta mañana. Abre nuestros ojos, Dios, para que en vez de quejarnos de otras personas, en vez de ver la lucha en una forma directa, veamos que esta es una lucha indirecta. Esta lucha no es contra nosotros. Dios no está contra nosotros. Ni siquiera el diablo está contra nosotros. El diablo está enviado a pelear a los que le hacen guerra. El diablo está enviado a pelear contra ángeles, contra espíritus. El diablo no está ocupado en carnitas. El diablo está ocupado en potestades.
en principados. Nosotros somos los que no hemos entendido cómo es que opera Dios, hermano. El día que nosotros entendamos cómo opera Dios, vamos a tener mucha paz en nuestro corazón y vamos a estar muy tranquilos y quietos, solamente usando la palabra, usando la palabra, usando la palabra, usando la palabra. Yo espero, mi hermano, que en esta mañana Dios haya abierto tus ojos y que te des cuenta que hay una lucha de potestades contra potestades y nosotros solamente estamos en medio. ¡Ay de nosotros si no entendemos que por boca de Dios habla aún Satanás! Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si no entendiste este mensaje, escúchalo unas 10 veces. Y después de 10 veces es posible que Dios te muestre la realidad. Gracias, hermana Ale. No es nuestra guerra, sino la de Dios. No es nuestra guerra, sino la de Dios. Acuérdate, nosotros hemos predicado que la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué es buena batalla? Porque no es una simple batalla. Es buena porque la pelea Dios. No la peleas tú, hermano. No me vayas a presumir que tú puedes vencer al diablo, hermano. No me vayas a presumir de eso, hermano. El único que puede sujetar al diablo, sujetarlo y ponerlo debajo de sus pies, es Cristo. Cristo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pone al diablo bajo sus pies. El diablo estará bajo los pies de la iglesia porque Cristo, vivido a través de nosotros, cumple lo que cumplió la cabeza. La cabeza lo venció, el cuerpo también lo va a vencer cuando vive la vida de Cristo. Hasta mañana. Hasta mañana. Pelea tus batallas, hermano. Pelea tus batallas. Pero no tú. Deja que Dios las pelee. No es mi guerra, sino la de Dios. Canta todo el día hoy. No es mi guerra, sino la de Dios. No es mi guerra, sino la de Dios. Tan, daran, dan, 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 dan. No es mi guerra, sino la de Dios. Hasta mañana. Bendiciones para todos. Bendiciones.